viendo soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Básicamente, en el distrito hay 11 polígonos identificados en 12 laderas, ¿sí? Que están en estas condiciones de riesgo. Y nosotros hacemos parte, o sea, los que estamos aquí hacemos parte del grupo 3. Nuestro objeto del contrato incluye 5 polígonos, que ya les vamos a contar cuáles son. Esta actividad la estamos haciendo puntualmente en cada uno de los polígonos, ¿sí? Y estamos citando pues a los actores que tienen incidencia o que se identifican en estas áreas que estamos estudiando, básicamente. Entonces, lo que se van a hacer es planteamiento, con lo que se haga el estudio, se van a hacer planteamientos de medidas de reducción del riesgo, o sea, qué medidas se pueden tomar para reducir ese riesgo, y se van a plantear soluciones basadas en la naturaleza. Ya el ingeniero nos va a contar qué es eso, ¿sí? Básicamente, ese es el resultado. Transversal a todo este proceso que se va a hacer de estudio técnico, se va a hacer un proceso de participación con ustedes, que también les vamos a contar más adelante, ¿vale? Pero básicamente a eso los citamos, a contarles a ustedes de un estudio que se iba a iniciar, o que ya está iniciando. Algunos de ustedes ya nos han acompañado en algunos procesos que hemos hecho, y que tiene unas actividades que necesitamos que ustedes conozcan y que necesitamos hacerlos vinculantes a ustedes en estas actividades, porque ustedes son los que conocen el territorio. Aquí nos ayudaron a hacer como la convocatoria, porque yo me vengo para aquí, yo me pierdo, si el señor me hizo la corrección, no es que no hay tantas fiscales, hay estas, entonces son ustedes los que conocen el territorio, son ustedes los que conviven acá, entonces es de ustedes que vamos a necesitar la información de la que estamos levantando, por lo menos en la parte social y de la parte técnica. Entonces hoy este espacio se llama reunión de inicio de este estudio. Esta es la reunión de inicio y ya les voy a contar qué otras actividades vamos a hacer, ¿vale? Entonces, si no más preámbulo, le doy la palabra a ingeniero. Entonces, bueno, mucho gusto. Algunos llegaron después de que me presenté hace un rato. Mi nombre es Juan Camilo Margot Torres. Yo soy ingeniero civil de profesión y yo soy ingeniero de apoyo para el proyecto del cual está hablando CECETI, que ya es una profesional social, que tiene que ver con el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para 11 polígonos. En particular, aquí estamos en el grupo 3, que incluye unos polígonos que quedan en Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal. ¿Sí? Entonces, si vemos, pues este es el contrato Fondiger 181-2025 con el objeto que les habíamos dicho, el estudio integral y planteamiento de medidas de reducción de riesgo por movimientos en masa para 11 polígonos, en este caso grupo 3, que incluye 5 polígonos en Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal. Nosotros trabajamos para un consorcio que se llama el consorcio CZ, con dos consorciados que son Sella Ambiental y CEGEN, y la representante legal que es Lucio Borges. El nombre de nuestro interventor es el consorcio Intergiladera, representante legal Juan Pablo Muñoz Andrade, y que está hoy en representación de AILEN, que hace parte del grupo social de la interventoría. Para de pronto los que no tengan conocimiento de qué es un interventor, hacen una especie de supervisión, pero un poco más profunda. No se delimitan en simplemente hablar de los aspectos, sino que también intervienen, hacen parte de las reuniones, de hacer mesas de trabajo, y que por ende tienen un peso importante en que todos los estudios que se hagan con una interventoría salgan con un valor agregado de calidad. ¿Sí? El proyecto tiene una duración de 8 meses, tuvo una fecha de inicio con el IGER del 16 de febrero, y como tiene una duración estimada de 8 meses, pues está terminando el 15 de octubre, según las condiciones actuales, si no existe ningún tipo de suspensión, prórroga, etc. Entonces, ¿cuál es el alcance general de lo que tenemos que hacer? Se divide en 3 ejes que va a servir para diferentes temas que alimentan ese análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y también el de definir esas medidas. Es decir, ya hicimos una recolección de la información existente, también apoyados en el ingenio, en otras entidades, y hay una información topográfica de alta precisión que se está analizando también para el proyecto. Adicionalmente, se tienen que ejecutar estudios temáticos especializados. Entonces, nosotros llegamos a la zona con un geólogo, el geólogo va a los diferentes sitios, hace levantamientos, también viene un biólogo, el biólogo viene, hace sus levantamientos,
etcétera, ¿sí? Hay varios especialistas, cada uno tiene que tomar una información y esa información al final lo que hacemos es generar un informe de todos esos insumos que nos sirven para los demás. Una evaluación ecosistémica de cambio climático, esto va enfocado a todo ese esfuerzo que se está haciendo de parte del IDIGER. Como ustedes saben, el IDIGER es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. El cambio climático, que en términos un poco mundanos es hacer un hueco relativamente cuadrado y bajar 1,5 metros, 2 metros, ¿sí? Y extraer material del fondo. Y otro es hacer un sondeo, es decir, yo llego con una maquinaria específica que genera una perforación y me permite extraer esas muestras o incluso hacer ensayos a medida que voy bajando con mi equipo, ¿sí? Entonces tenemos ese por un lado, que es la exploración directa. La exploración indirecta, por otro lado, compete la realización de pruebas en superficie sin ser destructivas. No estamos tocando el suelo, no lo estamos sacando, simplemente damos unos golpes en superficie para ver cómo se mueven las ondas en el suelo, o inducimos una leve corriente eléctrica para ver cómo se mueve ese flujo de electrones en el suelo, y con eso sacamos unas mediciones de forma indirecta sin ver el suelo, bueno, sin ver el subsuelo, y simplemente obtenemos de ahí la información que necesitamos para poder nosotros proceder a hacer ensayos de laboratorio después, que es tomar esa información de esas muestras. Con esas muestras hacemos unos estudios para definir ciertas características de ese material, qué tan competente es, cómo se comporta con agua, cómo está compuesto, qué tipos de materiales lo componen, etc., que nos ayudan a generar un modelo de cómo es el suelo y su geología en la zona. Esa es esa parte inicial. De esto, lo que probablemente van a ver más ustedes es esa parte de exploración del subsuelo, porque tenemos que estar nosotros en el territorio. En ese momento estaremos muy en contacto con ustedes, con sus líderes, para que nos ayuden a conseguir personas que nos puedan dar apoyo en estas tareas y contratarlos para que o nos den acompañamiento o contratarlos para que funjan funciones como de operarios o de auxiliares en estas labores que vamos a ejecutar. Entonces podríamos estar diciéndole a... ¿Cómo es su nombre? Don Carlos. Don Carlos nos ayuda a hacer un acompañamiento aquí con el geólogo. Él dice, sí, yo lo acompaño. Nosotros lo contratamos, eso será remunerado. O en otro momento les decimos, no, vamos a estar con la maquinaria en un punto acá en Danubio. Entonces, el señor Javier me dice, listo, yo puedo colaborar ahí en ese punto como operario. Se manga y nos ayuda a meter tubería en la perforación, ¿sí? Ese tipo de labores pues vamos a apoyarnos mucho. Es decir, vamos a zonificar los diferentes sectores. Ahorita les mostramos el mapa de la zona que compete en nuestro polígono y definimos en dónde hay mayor amenaza o menor amenaza por el fenómeno que les comentamos, que es de movimientos en masa, es decir, deslizamientos, el suelo que se mueve lentamente, que ustedes alcanzan a ver que los postes y los árboles quedan como inclinados, que eso se llama rectación, o procesos de caída de bloques de los macizos rocosos. Todos esos tipos de elementos son parte de ese movimiento en masa y nos definen esta amenaza. También va a haber una parte de evaluación de la vulnerabilidad en la que se tiene que extraer cierta información de los elementos que se encuentran dentro del polígono. Particularmente, ¿cuáles son esos elementos? Por un lado, las viviendas y, lógicamente, los habitantes. Por otro lado, las vías y también todo lo que tiene que ver con redes vitales. Bueno, cuando decía vivienda me referiría a edificaciones en general. Las edificaciones que estén, no solamente las que se usen para habitar, sino que también sean comercios, o sean hospitales, estaciones de policía. Exacto. Cualquier tipo de infraestructura que quede dentro de nuestro polígono, nosotros lo tenemos que evaluar qué tan vulnerable es ante ese evento que estamos viendo, que es la amenaza por movimientos en masa. Entonces probablemente también van a haber personas del consorcio CZ que van a estar pues con... Es la generación de mapas comunitarios de riesgo. No sé si quieres en este momento tú intervenir o... No, yo les voy a... Ténganlo en el radar, que yo les voy a hablar de eso más adelante, sí, ¿vale? Pues, esa parte del mapa comunitario de riesgo lo vemos ahora con CCN. Y si nosotros unimos la amenaza, que
tan probable es que se dé ese evento de movimientos en masa con la vulnerabilidad, qué tan probable es que la estructura resista o no ese movimiento. Entonces obtenemos una evaluación del riesgo, que es estimar cuánto se puede perder en términos económicos, en términos de vidas. Eso es lo que es el riesgo, estimar la pérdida. ¿Sí? Entonces, esa es una pérdida posible, o sea, es una posibilidad de que se dé esto. Entonces se habla de corto plazo y largo plazo. A largo plazo, ¿qué tan posible es que se dé un movimiento aquí que afecte estas viviendas, que afecte esta vía, que afecte esta línea del gas? ¿Sí? O un plazo largo, por ejemplo, a 50 años. Eso también se va a zonificar, es decir, vamos también a decir esta zona tiene un riesgo bajo, medio, alto, etc., con el fin de poder establecer unas alternativas de mitigación. ¿Sí? Nuestro estudio también llega a que vamos a definir cómo podemos mitigar ese riesgo. Entonces nosotros proponemos, ¿no? Pues una alternativa aquí es que vamos a hacer un sistema flexible, o acá toca hacer unos pilotes, acá toca hacer un sistema de drenaje, etcétera, que va de la mano con este último componente que tiene que ver con el planteamiento de esas medidas de reducción. Este contrato tiene un enfoque importante en lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces ese es como el componente inicial con el que nosotros vamos a entrar. ¿Qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza podemos implementar para disminuir ese riesgo? Nos tenemos que enfocar en el riesgo, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pues vamos a enfocarnos en la amenaza, pero si no existe un elemento abajo que pueda ser afectado por esa amenaza, pues poco tiene sentido yo gastar dinero en solucionar algo que no le está generando problema a nadie. En cambio, si nos enfocamos ya en el riesgo, yo sé qué elementos quiero salvar, por decirlo de una forma un poco coloquial, con estas medidas que estamos implementando. Entonces van a haber unos diseños de soluciones basadas en la naturaleza, diseños geotécnicos, es decir, estudios del suelo, diseños de drenaje, es decir, estudios del agua, cómo se mueve el agua en el territorio, cómo la vamos a captar y movilizar para que evitemos generarle más problemas a los taludes y laderas, diseños estructurales también cuando se requieran, es decir, diseñar como tal obras que pueden ser pilotes, muros, anclajes, etc. Diseños geométricos urbanísticos si fuera necesario rediseñar alguna vía o algo, redes de servicios públicos donde aplique, porque si yo muevo el agua, pues la tengo que llevar a algún lado, entonces de pronto la conecto a un pozo de inspección del alcantarillado pluvial. Se tiene que tener en cuenta el componente ambiental y social, y pues lógicamente de eso nosotros vamos a generar el presupuesto y programación y un análisis predial y de espacio público. ¿Sí? Todas esas medidas, también algunas medidas que pueden ser no estructurales, como pueden ser sistemas de alerta temprana, podemos recomendar que se hagan sistemas de alerta temprana, podemos recomendar también que se hagan más capacitaciones a la comunidad, que se hagan simulacros, ¿sí? Ese tipo de elementos, incluso ayudan mucho, y no solamente estos, a que se puedan prevenir problemas en un momento de que se genere un movimiento en masa. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver la parte inicial, que es la parte temática, cómo vamos a tomar información. Aquí ya la parte de que definimos qué queda en amenaza baja, media, alta, etc. en los diferentes sectores. Nuestro sistema, lo que les decía, vamos a enfocarnos mucho en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que se va a hacer como un eje principal inicial dentro de esas medidas, y ya al final, con toda esa información, pues entonces nosotros decimos, la solución aquí es que hay que hacer reforestación en este sector, utilizar este tipo de especies que son propias de la zona, y no esta otra que es invasora. Ese tipo de elementos se van a considerar para proponer este tipo de medidas y que se logre hacer una mitigación del riesgo. Entonces, los polígonos que conforman el contrato son 5, que hacen parte de esos 11 polígonos priorizados. Nosotros estamos en este de acá, que es el polígono 2, ¿sí? Que se conoce como sectores de la Fiscal de Villester, que está compartido entre Ulma y Rafael Uribe, tiene un área de aproximadamente unas 65 hectáreas, hace parte de la UPL 20 y la UPZ 55 y 56. 55 y 56. ¿Y cuál es esta? Es este de acá. Los otros son acá en el sector del polígono 1, en Ulma, que es Villanita,
Carvajal en San Cristóbal, el polígono 6 que es el Triángulo, también en San Cristóbal, y el polígono 7 que es La Belleza, nuevamente en San Cristóbal. Este polígono nuestro, entonces, como les comentaba, tiene un doble sector porque aquí cruza una localidad, ya pasa de Usme, aunque un sector queda en esta parte de acá de Palermo Sur. Esta es pues, otra vista como para de pronto quienes se ubican. Esta por ejemplo es la Caracas, con eso más o menos se pueden ubicar, si no estoy mal, creo que por acá queda el portal. ¿Sí? Entonces, esas laderas priorizadas que hablábamos, las definió el IDIGER en función del ordenamiento territorial. El POT, que es el decreto 555 del 2021, definió unas laderas que se tienen que priorizar con cierta medida de plazo. Estas que estamos viendo están dentro de esa priorización a corto plazo, ¿sí? Que son esta ladera de acá y esta ladera de acá. Entonces, este polígono lo definió el IDIGER teniendo en cuenta ciertas condiciones de no solamente esas laderas priorizadas, sino también cómo es la población que está viviendo ahí, dónde se ubican las viviendas, dónde están elementos de pronto geomorfológicos específicos que dividen una zona de otra, o elementos geológicos, etcétera, 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 y definieron esta línea amarilla que es nuestro polígono. Incluye barrios de la Fiscala Norte, Danubio, localidad de Usme y Palermo Sur en localidad Rafael Uribe Libre. Si lo vemos un poco ya más en la distribución de barrios, esta es una distribución no oficial, pero la podemos utilizar como para entender un poco. Nos aparecen barrios como Fiscala La Fortuna, Fiscala Norte, Fiscala Alta, Panorama, La Perla, Danubio, Danubio Azul, Sector Daza, La Morena, Las Brisas, Palermo Sur. Bueno, aquí hay varios de Palermo Sur, Sur San Marcos, Sur Brisas, Sur Osvaldo Gómez, ¿sí? Incluso Arrayanes, está también aquí un pedacito incluido de ese sector. Y también aquí Villa Constanza. Entonces hay diferentes sectores que están considerados. Sin embargo, como les digo, esta delimitación no es oficial, es una delimitación como para darnos una idea, ¿sí? Aquí podemos ver algunas fotos de los sitios, de las visitas que hemos hecho, que seguramente algunos de ustedes van a reconocer. Sectores aquí cercanos a la Olla del Ramo, en Fiscala Norte, también acá Fiscala La Fortuna y la zona del parque que se vio afectado con los movimientos. No sé qué tan recientes son esos movimientos, pero creo que ya llevan un tiempo que se están generando. Perdón, usted se refiere al parque, ese parque La Fortuna. la palabra es el de... El nuevo parque de La Fortuna. De La Fortuna. El que hicieron por el reemplazo de toda la gente que sacaron de La Fortuna. Ajá. Aquí pues más fotos de ese sector, donde podemos ver incluso aquí unas obras que ya se han hecho, un muro, unos anclajes, ¿sí? Ya aquí el macizo rocoso que está expuesto en gran parte de la zona. También estuvimos en zonas de Villa Sandra, Danubio, ¿sí? Incluso en sectores como Las Brisas y Palermo Sur, también estuvimos haciendo visitas en esas zonas como para darnos una idea de cómo es el territorio, cómo son los problemas que están teniendo en estos momentos y poder dirigir de forma adecuada los esfuerzos que estamos haciendo en ese estudio. Le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Cecilia. ¿Hasta ahí tenemos preguntas, señores, señoras? ¿O lo dejamos para el final? ¿Sí? Entonces, como vieron, hay una parte muy importante del componente técnico, ¿sí? Donde ya el ingeniero les explicó qué se va a hacer en cada uno, pues, digamos, de las especificidades o de la interdisciplinaridad que cobija, digamos, este estudio. Y la parte social es una parte transversal a todo el estudio. ¿Alguien me recuerda cuántos meses tiene duración este contrato? 8 meses. Muy bien. ¿Y cuáles son cuántos polígonos hacemos nosotros en nuestro área de influencia, en nuestro contrato? 5. 5. Muy bien. Eso es muy, muy bueno que lo sepan. Y ya les voy a contar. Bueno, el componente social está estructurado en 4 grandes programas. Bueno, pero antes de eso, decirles que el enfoque, como les decía, es un enfoque transversal, es decir, los insumos que se hagan desde el componente social
van a alimentar la información de vulnerabilidad y de vulnerabilidad que van a hacer la parte técnica. El objetivo hacer vincular a la comunidad en la identificación de riesgos. La idea es vincularlos a ustedes en la identificación de riesgos, en el análisis de vulnerabilidad y en sus aportes en la formulación de las medidas de reducción. Los aportes que ustedes hagan se van a integrar a esas medidas que se van a establecer, ¿vale? Bueno, dentro del componente tenemos, como les digo, 4 grandes programas. Un primer programa es el diagnóstico territorial, ya les explico qué es. Un segundo programa es un programa de información y participación. Un tercer programa es el de divulgación y un cuarto programa es el de atención de las PQRs que se puedan tener en el marco del estudio, ¿sí? El programa de diagnóstico tiene como objetivo analizar las dinámicas sociales, territoriales y organizativas. Esta información se hace en base a fuentes de información secundaria y constatada con la información que se pueda recoger en el territorio. Como actividades se hace la identificación de problemas sociales y el aporte social a la construcción del documento como tal. Básicamente este programa tiene que ver con la construcción de un diagnóstico o de un estudio o de una parte importante del documento que va a aportar al análisis que se va a hacer desde lo técnico. Ya el siguiente programa es el programa de información y participación, que hoy estamos dando inicio a ese programa con la reunión de inicio. Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Garantizar el acceso a la información y participación comunitaria en el marco de este estudio. O sea, la idea es que ustedes estén enterados de qué pasa, cómo vamos y cómo sus aportes se van a integrar a este estudio, básicamente, ¿sí? Entonces, como les digo, este programa ya estamos en el primer paso, que es la socialización inicial. Este es el inicio de lo que se va a hacer en cuanto al tema social, porque pues como les dije, ya hay algunas actividades que se han hecho en campo, pues adelantando, y la idea de hoy, o sea, ustedes tienen que salir hoy. ¿Con qué tienen que salir hoy? ¿Con qué tenemos que salir hoy? Tenemos que salir con entender cuál es el alcance del proyecto, dónde se va a desarrollar, su localización y qué actividades se van a hacer. Hoy es este espacio para que ustedes sepan esa información y hagan las preguntas al lugar al respecto. Seguidamente vamos a hacer unos recorridos territoriales, ¿sí? Los recorridos que vamos a hacer, la parte técnica ya hizo una identificación preliminar de los puntos que se tienen ustedes críticos por remoción en masa. Exposición, eventos históricos que hemos tenido en remoción de masa en el sector, profundizar en problemas que hemos tenido y definir medidas y rutas de evacuación en ese mapa que vamos a hacer. Y posteriormente todo eso que les dijo el ingeniero que se va a hacer en la parte técnica, todo esto que les estoy diciendo que se va a hacer, va a haber una reunión como esta, que esperaríamos sea acá o en otro escenario que podamos convocar más actores, donde les vamos a presentar los resultados de ese estudio, es decir, lo que se identificó y cuáles son las propuestas para la reducción de esos eventos. Entonces, me explico. Digamos que la ruta, y por eso es importante que pues, estén representantes de la mayoría. Tenemos un huequito en la parte de allá que no hemos logrado convocar, que es en la parte de Palermo Sur, pero pues estamos trabajando en poderlos convocar también a ellos, ¿sí? Entonces, en este escenario, la idea es que al final de la reunión podamos establecer nuestro próximo encuentro para hacer el recorrido. La idea es que ese día vamos a ir con el mapa del área, vamos a ir con un GPS y ustedes nos van a ayudar a identificar cuáles son esas zonas críticas. Esa información que identifiquemos en ese recorrido la vamos a digitalizar y la vamos a llevar al taller de riesgos. Cuando lleguemos al taller de riesgos vamos a tener esos puntos que identificamos en campo y vamos a trabajar sobre esos puntos para que ustedes nos ayuden a identificar todas las condiciones de riesgo que tiene el territorio, zonas seguras. Y también la idea es vincular a estos ejercicios, se les va a hacer la invitación a algunas instituciones, como por ejemplo el Consejo Local de Gestión de Riesgo y también el Consejo Local de Discapacidad, porque pues digamos que la idea es que se quede un ejercicio juicioso y no rayar un mapa por rayar, sino que sea un ejercicio juicioso donde no solamente tengamos el conocimiento de ustedes y la parte técnica, sino que también otros aporten, porque me imagino que en la comunidad deben haber personas con discapacidad en alguna medida, ¿cierto? Entonces la idea es que construyamos entre todos esas zonas seguras, esas zonas que posiblemente pueden ser de evacuación para momentos en que se presenten estas situaciones y demás, ¿sí? Entonces, la idea de nosotros, este es el programa más importante que hay, o sea, como su nombre lo dice,
información y participación. La participación no se hace desde la casa ni se hace desde el escritorio. La participación se hace con la gente en el campo, en el terreno que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, ahorita, como les digo, seguramente no vamos a ir todos los que estamos en este escenario a esos recorridos, aunque el que quiera ir está bien, ¿no? Pero pues la idea es que vayan personas que conozcan el territorio y líderes comunitarios, porque hay líderes que son recientes y que son muy jóvenes y tal vez no conocen la historia que conoce el Señor, que ha vivido toda la vida. Entonces, les estoy dando estos datos porque la idea es que ya los tengamos en el radar, ¿sí? Cuando vayamos a ese recorrido necesitamos converger en ese espacio varios actores, entre esas personas que conozcan la zona, pero también los líderes que nos puedan guiar y que podamos establecer y que ustedes puedan ver cuál es la intencionalidad del componente social, que lo que ustedes aporten, ustedes los puedan ver reflejado en el mapa final que nos van a mostrar. Que ustedes digan, ay, no, mire, nosotros identificamos ese punto y no aparece, ¿por qué no aparece? Yo tengo una pregunta que de pronto responde. El componente social que debe hacer, la cual se dice que se van a identificar sitios vulnerables donde hay discapacidades, personas con discapacidad u otras cuestiones. En esos sectores se tiene proyectado construir como vías de acceso para en caso de una emergencia, evacuación. No. Bueno, la primera claridad es que vamos a vincular a estos grupos para que ellos puedan decir cómo se sienten vulnerables. No vamos a hablar de ninguna obra, sino cómo ellos se pueden vincular como una población vulnerable en un momento de emergencia. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Sí. Hasta ahí. En ese componente sí se debía identificar en este momento de que haya un deslizamiento, una catástrofe o alguna vaina, qué vías, si se están en una parte interna, donde no hay fácil acceso, se debe ubicar, o sea, estructurar alguna ruta para la evacuación. Eso es de lo que estamos hablando. Muy bien, su merced se me está adelantando el taller. Esas son todas las observaciones que vamos a hacer ese día. Muy bien. ¿Qué le puede pasar a uno? No, pero está bien. Digamos que el señor lo precisa. Justamente les decía que parte de ese gran mapa tiene que tener todos sus componentes, ¿sí? Pero los vamos a colocar, van a intervenir más en los aportes y en su vulnerabilidad frente, porque usted sabe que todos somos diferentemente vulnerables. Los niños son diferentemente vulnerables, los adultos, ¿sí? Y hoy en día pues las personas con discapacidad también, o siempre, ¿no? Solo que muchas veces no las tenemos en cuenta. ¿Sí? Vale. Listo. Y hay un programa de divulgación que básicamente pues es el resultado de que ustedes estén aquí hoy, ¿sí? ¿Qué implica nuestro programa de divulgación? Básicamente es una estrategia de difusión oportuna y transparente, donde se les da la información que es, frente a todo el proceso de participación que se va a hacer. Entonces, para esto diseñamos piezas como estas, que en algunos casos, en este caso el señor Carlos nos ayudó, nos ayudó a divulgar en algunos puntos. La instrucción era divulgarlo en los puntos donde se tienen las zonas de riesgo, y el otro proceso de divulgación se hizo a través de grupos de WhatsApp y de llamadas telefónicas con los líderes y representantes. Entonces, la idea es que todas las veces que hagamos una actividad como esta, ustedes cuenten con una amplia información de dónde va a ser, cómo va a ser, y que no lleguemos perdidos, sino que sepan a qué vamos, ¿sí? Esa es la garantía de lo que nosotros tenemos que hacer en este componente. Y finalmente, tenemos un programa de atención a la comunidad que básicamente es que si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes o alguna situación se presenta, importante cuando ustedes vean a alguien en territorio, que ustedes ya saben, Consorcio CZ, ¿cierto? ¿Saben que somos Consorcio CZ? ¿Qué estamos haciendo el Consorcio CZ, perdón? Estamos haciendo estudios por relación de masa, por cuestiones de naturaleza, lo que sea, de alto riesgo, entonces de alto riesgo. ¿Quién más? ¿Algo más elaborado? Son los que van a hacer el estudio general. Ok, ¿el estudio de qué? De suelos. ¿De suelos? Muy bien, entonces cuando ustedes escuchen CZ, perdón. Entonces, si hay alguna situación que sea anómala, o sea, que no esté conforme a la norma, ustedes pueden llamarme. La mayoría de esos líderes aquí presentes tienen mi número de teléfono ya. No debe ser así, pero tienen el personal. Sin embargo, aquí están los números de contacto del consorcio y los números fijos donde se pueden comunicar. Pero la línea directa la pueden tener también
digan hay alguien en el territorio que no estamos identificando quién es, entonces ustedes pueden llamar a preguntar, nos están identificando como consorcio CZ y verificar esa información. Atender a todas las preguntas, inquietudes que ustedes tengan. En el marco del estudio yo les puedo responder, si ustedes tienen preguntas sobre lo que les estamos diciendo, pues yo la escalo, si es una pregunta técnica, yo la escalo a la parte técnica, se las puedo resolver. Pues digamos que me demoro un poquito porque no tengo la información, yo no la manejo, pero solo temas que sean relacionados con el estudio, porque lo demás no les podemos dar razón porque pues no estamos, o sea, estamos contratados para hacer esto puntualmente. No sé si hasta ahí, señores, es claro o no, o muy enredado. No, ¿Sí? ¿Está claro? Listo, entonces vamos, listo, entonces dame un minuto, vamos para ir tomando los apuntes. Entonces, para el salón. nombre es Natacha Londoño, mesa territorial PZ 56 y veeduría ciudadana. Más que una pregunta es una observación. Perdóname, escuchemos. Sí, señora Natacha. Más que una pregunta es una observación. Soy de la parte de la fiscal Fortuna, donde hace un tiempo un operador llegó, enviado por el IDIGER, a hacer lo mismo que ustedes pretenden hacer con ese polígono de ustedes actual. El polígono nuestro ante la alcaldía local de Usme es el 163 y nunca tuvimos la socialización de esos estudios. Se desaparecieron, hicieron su trabajo, no supimos absolutamente nada y esto ya hace aproximadamente unos 6 años, 5 o 6 años. Entonces, más que todo es una reflexión y que por favor ustedes realmente cumplan con esa socialización después de ese trabajo. Porque pues como habitante del territorio de ese punto, nunca supimos qué fue lo que arrojó ni qué fue lo que sucedió. Entonces, en La Fortuna hay 2 puntos que en el mismo polígono, que es lo del parque que ustedes estaban diciendo ahorita, y en la parte más arriba, que es donde está la otra comunidad, que se ve separada, que se ve como una vereda, que yo creo que si hicieron el recorrido ustedes vieron un caserío en la parte alta, a la pata de la montaña. Ahí también hay un deslizamiento o una remoción en masa, y a ese punto fue que le hicieron los estudios, entre comillas, para hacer la misma labor que ustedes están viendo, qué se puede mitigar, qué no era de mitigación y toda la situación, más nunca supimos nada. Gracias. Sí, señora Natacha. Una cosa importante y qué bueno que su merced sea de la veeduría y que nos pueda acompañar de manera transversal, ¿sí? La idea es que algo que pasa, nosotros claro, dentro de nuestro contrato está tal cual como les contamos y eso digamos que debemos cumplirlo porque es parte del contrato. Pero también invitarlos a ustedes que digamos participen de manera transversal. ¿A qué me refiero? A que los que han venido hoy podamos contar con ustedes siempre, porque ¿qué pasa? Al final de la reunión llegan personas que no han venido en el proceso y empiezan a preguntar lo que ya hemos adelantado en el proceso. Yo me comprometo a hacer una esquelita con los datos que tengo acá de cada uno de ustedes. La idea es que todos escribimos nuestros datos ahí y les voy a colocar un sello cada vez que vengan a la participación. Les voy a colocar un sello porque eso es lo que pasa con los procesos. Lo que pasa es que hoy vengo y ya después ya no vuelvo y cuando vuelvo ya ha pasado todo y entonces cuéntenme qué pasó. Es como cuando usted se pone a ver una película y se duerme y se levanta y dice ¿qué pasó? Y toca contarle otra vez toda la película. ¿Sí? ¿La alcaldía local Entonces, no está presente? O sea, ¿no la invitaron o...? digamos que este es el primer punto de partida y la idea de hoy es contarles como cuál va a ser nuestra ruta, ¿sí? Pero claramente, digamos, para nosotros haber identificado a los actores, hicimos un relacionamiento con la alcaldía, con el comité de gestión del local de riesgo y demás. O sea, ellos saben de lo que estamos haciendo, conocen del estudio y seguramente en algún momento se involucren. ¿En qué se involucran? Ellos tienen la información secundaria que se tiene para hacer el documento, lo que les digo, la información secundaria de fuentes confiables, pues la aporta la alcaldía, la aporta el distrito como tal. Ya en estos espacios esperamos tener otro tipo de actores que vamos a invitar, pero lo más importante es el aporte que ustedes nos puedan hacer y en calidad pues de la representación que ustedes tienen y que veo que pues es bastante fuerte en el territorio, ¿vale? Gracias. Entonces a todos les voy a mandar una esquelita y la próxima vez que yo venga les voy a poner el sello de esta vez y del sello de la ver quién realmente se portó juicioso y fue transversal a todas. Entiendo que, como les digo, este es el escenario inicial y van a haber espacios más particularizados porque tampoco nos podemos llevar a todo este mundo pues, de gente a caminar por allá porque si nos sacan
corriendo por ahí, ¿cierto? Pero pues la idea es que ustedes puedan participar, por lo menos en el taller de cartografía social. Sí tenemos que pensarnos en otro escenario porque tenemos que hacer pues una gran mesa y la idea es que todos podamos aportar, ¿sí? Entonces tenemos que pensarnos de otra manera para la reunión, por lo que veo de la acogida y pues de la participación de ustedes, El ¿vale? espacio podría ser el Colegio Fabio Los Soluciones. Listo, lo podemos pensar, ¿sí? Ya lo vamos a determinar aquí. Discúlpeme que es que por aquí era la 2, su merced es el 3, dime. Gracias. ¿Su nombre? Jorge Parra, ¿De dónde? Fiscal Alta. Alta. Dime. Bueno, en este estudio nosotros queríamos, o yo pensaría que ustedes tienen unos puntos identificados por sectores, la escala, la nube. Entonces, cuando se hagan los recorridos de la vaina, precisar en un mapa o una cartografía, como ustedes lo dicen, bien diseñado en cada sector, como en la fiscala, los puntos de riesgos exactos de tal punto a tal punto a tal punto, con la especificación de sus estudios. ¿Por qué? Porque los de la fiscal alta tenemos una cantidad de proyectos, los de Danubio, entonces cada uno se basa en su territorio, para uno estar expectante a qué se va a decir y cuáles son los ciudades exactas de su territorio. ¿Eso se puede? ¿Tenemos mapas? ¿Sí? Sí, ahí digamos que toca enfocar varios esfuerzos. Uno, por ejemplo, del geólogo que hizo un levantamiento en la zona para identificar desde su especialidad los puntos donde se han generado movimientos en masa, esos recorridos que se tienen que hacer desde la parte social. También, ya cuando se llegue al punto de mapas comunitarios, que se une toda esa información anterior y se generarán unos mapas base como para que ustedes puedan rayar, ubicar, decir aquí ocurrió un deslizamiento hace tantos años, acá ocurrió esto. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque cada uno en su territorio, los líderes comunales, la junta comunal, los mismos vecinos, todo, quieren, o sea, de pronto se interesan en lo que esté pasando en Palermo Sur, sino en su territorio. O sea, quieren saber exactamente entonces para uno poder brindar la información correcta y sin equivocaciones. Vale, muchas gracias, don Jorge. ¿Quién más por aquí? ¿Su merced, su nombre? Buenos días, mi nombre es Daniel Francisco Ramos, integrante de la Junta de La situación es la siguiente, quiero invitarlos a que esto mismo que estamos haciendo aquí se lleve a los polígonos, pero con la población discapacitada. Si fuera posible, se hiciera reunión en cada uno de los polígonos y que identificara a la población discapacitada y se le diera la información suficiente. Bueno, digamos que los podemos a través de su merced y a través de esta iniciativa que podemos vincularlos, que la idea es que puedan estar el día del taller. El día del taller que vamos a hacer, vamos a retomar como esta información. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes... O sea, no hay posibilidades de que se haga en el territorio. No, porque La idea es esa, porque la idea es llevarla allá. No, la idea es poder tener un representante o alguien que nos pueda acompañar en esos escenarios. Recuerden que nosotros vamos a estar allá porque vamos a hacer recorrido. Y vamos a estar allá porque vamos a hacer mapas de construcción de mapas de riesgos comunitarios. Sí vamos a estar, pero como hacer un espacio aparte como tal, no. Señalo la importancia de poder vincular en esos mapas como todos los actores, entre esos pues que ustedes ya saben y representan los niños, los jóvenes, los adultos, como qué condiciones tenemos frente al riesgo, ¿sí? Pero la idea es que a partir de este escenario ustedes puedan vincular y invitar a esas personas a estos escenarios, ¿vale? Pues por lo menos a un representante, ¿sí? No a todos, porque pues, por ejemplo, el que representa la Junta es el presidente y el presidente tiene y conoce todas las necesidades de su territorio. Señor, aquí. Muy buenos días para todos y todos. Mi nombre es Jorge Alberto Público, integrante de la Mesa Territorial de la Presenta 56 y B2 Ciudadana. Frente a ese tema, pues me parece que como por apertura y estando en ese orden de ideas de lo que están planteando, esta información obviamente y conociendo el territorio como lo conozco en el tema de recorridos y con los demás compañeros de la mesa, sabemos que el territorio como tal tiene unas falencias y en su mayoría son prácticamente en porcentajes muy altos. Y es el tema de movilidad frente al tema de las personas en condición de discapacidad o silla de ruedas. Eso es algo muy claro, que aquí los andenes obviamente no tienen alguna dificultad frente a ese tema y que son andenes que de una u otra forma
no están condicionados a las normas, obviamente, específicas que tiene el tema de condición de discapacidad. Lo segundo, a mí me hubiera gustado, en ese orden de ideas frente a este tema, y ya como en el ejercicio de seguimiento, de veeduría, que se hubiera hecho presente obviamente en este tema el IDIGER con su representante delegado y a su vez también el delegado el tema de interventoría. ¿Por qué razón? Porque así se le da mucho más legitimidad al tema, ¿sí? Y por ende eso está sujeto en ejercicio de los dos contratos, tanto de interventoría como de ejecución y de responsabilidad institucional el IDIGER. Es una cosa bien interesante y bien particular y que ellas deben de estar en esos temas de recorridos y demás, porque es que yo los veo que en este momento, lo digo con todo respeto al mundo, los veo que ustedes los tienen solos. Tomen el contrato y salen, no, es que el tema es que es juntos, los tres en ese orden de ideas, trabajando, dando la información para que se dé clara, obviamente, a la comunidad, ¿sí? Y hay una cosa muy específica y es que en lo técnico poco, y a nosotros nos gusta que en cierta forma nos dé la información cada una de ellas dependiendo de su competencia, ¿sí? En este lado, dije qué va a hacer con este proceso, para que es obviamente este proceso, después de este proceso que sigue, me imagino que van a decir que después de que hagan este estudio, van a ir a hacer el estudio de suelos y bueno, un desarrollo de una serie de contratos, ¿sí? Para desarrollar y determinar qué dificultades se tienen obviamente en el territorio. Bueno, precisamente si tenemos compañía en la interventoría, ¿no? Tenemos a nuestra Sí, compañía. me preguntó, pues por lo que todos llegaron algunos después de que me presenté, pues me presento. Tenemos Mi nombre es Lady Castillo, yo vengo de parte de la interventoría y soy pues, también de componente social, sin embargo, bueno, cualquiera que de pronto necesite o quiera hacer algún aporte, al final estoy dispuesta. Listo, señores. ¿Esta reunión se está llevando a alguna? Sí, estoy por eso estoy tomando las preguntas y las respuestas que les estoy dando. Sí, sí. Después se las pasaremos, ya les muestro. Después se las pasaremos por WhatsApp, como que al listado de asistencia y a la ayuda a memoria, ¿vale? Es una ayuda a memoria, no un acta tiene carácter jurídico, una ayuda a memoria es recoger las observaciones y preguntas y respuestas que se les da, ¿vale? Listo. ¿Alguien más? Cuéntame. ¿Su nombre? Florencio Cruz. La siguiente. Actualmente no vemos todos estos procesos que se han llevado en el sector de Fiscalía Central, Fiscalía Alta, Morenas 1, Morenas 2 desde el 2010. Entonces, lo que sí actualmente, como los estudios que sacaron en la cuestión de la olla del RAM, que han sido procesos que se han llevado ya casi 15 años, que nos han perjudicado a toda la comunidad, porque esta es una problemática de toda la comunidad, todos los habitantes del sector. Nosotros vemos aquí todas estas cuestiones, sí, muchas veces dicen, vamos a hacer, pero a la hora de la verdad no se cumple. Queda todo, digamos, aquí viene Caja de Vivienda, viene DIGER, viene Secretaría de Hábitat, que son, en estos procesos, está la Secretaría de Hábitat, tienen que estar esas entidades públicas que en realidad, pues sea como sea, para unos sectores, puntos que hay de alto riesgo, tienen que tener una responsabilidad para ver las comunidades, cuando sacaron 2, 3 familias de otra parte, ¿cómo le van a responder a esa comunidad, a esas familias? Aquí hablamos, digamos, de toda esta cuestión. Aquí, digamos, como decimos, hay personas con discapacidad, hay niños, hay ancianos de la tercera edad, y vemos aparte que la mayor parte, yo digo por el sector, digamos, casi la mayor parte de los habitantes son de la tercera edad. Y esa es la gran inquietud. Y actualmente otra inquietud que yo tengo, en todo este proceso, el plan de ordenamiento territorial, ¿qué desempeña en esto? Porque actualmente no sabemos qué desempeña el plan de ordenamiento territorial. Para mí no ¿Es claro? no Ya. tengo claro. Bueno, lo primero es, señor José, digamos que nosotros estamos en un diagnóstico básicamente, ¿sí? Que
que como su nombre lo indica es caracterizar esto puntualmente, ¿sí? Y digamos que obedecemos solamente a una razón de ser de un contrato, ¿sí? Como tal. Lo que su merced dice tiene razón en algunas situaciones, pero pues la idea es que como producto de este estudio salgan las medidas para que a futuro se puedan hacer esas obras, pero tiene que ver concretamente en lo que tiene que ver con el tema de riesgos por remoción en masa. Lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, claro, esto viene desde el plan de ordenamiento territorial y desde esas áreas que se han identificado desde el distrito, desde la alcaldía local o desde lo local, como esas zonas que se necesitan como priorizar en estos estudios. Sí tiene que ver porque obviamente toda esta zona, o sea, esta información tiene una base que viene alineada con los resultados o con las políticas del distrito en temas de remoción. No es un programa que se meta, sino que viene alineado desde el plan de ordenamiento y con la institucionalidad que le corresponde. No sé si el ingeniero me quiere ampliar un poquito de eso. Sí, ahí lo que quería yo de pronto intervenir y decir es que efectivamente tenemos el conocimiento de que se han realizado unos estudios anteriores, no a la especificidad de decir se hizo la reunión final de socialización, ¿no? Pero sí tenemos esos estudios que realizaron otras firmas para decir aquí hay unos problemas aquí, hay una situación acá, etc. A partir de esos estudios pues se generan algún tipo de medidas que se tienen que realizar. Lo que sucede a veces es que por algún motivo no hay la forma de que el distrito dirija esos recursos a generar esas medidas en su momento, y con el tiempo lo que puede pasar es que cambie la dinámica ya sea poblacional o la misma dinámica del territorio en cuestión de que cambia la topografía, se desliza un talud, ya no es igual a como era antes. Entonces eso lo que implica es que algunos de esos estudios se tienen que actualizar, que no tienen vigencia ya, y esa solución que se había dado en su momento pues de pronto ya no se puede aplicar en la actualidad. Nosotros somos muy francos y les dijimos que nosotros vamos a llegar hasta ese punto de mitigación, pero ya dependería de otras instancias que se de la implementación de las mismas. Tenemos que, digamos, que hablamos también de las obras de mitigación, digamos, llevar a cabo esas obras de mitigación donde tenemos que hacerlas. Sí. Eso es lo más importante. Esa va a ser la conclusión de nuestro estudio, decir dónde se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, dar toda esa información, pero no incluye nuestro estudio de diseño, no incluye esa implementación o esa ejecución. Sí quería como hacerle esa claridad, por lo mismo que decía Ceci, no le queremos generar a ustedes unas falsas expectativas. Y realmente nuestro contrato llega hasta que nosotros hacemos esa definición de esas medidas de mitigación, pero no a la implementación, no a la ejecución de esas obras. Ya hace parte de, no sé si del mismo IDIGER o de otra entidad que destine esos recursos a que se materialicen esas medidas. En esta cuestión, ya cuando ustedes terminen su estudio, sería muy bueno que ustedes directamente a las comunidades a las cuales están interviniendo las mismas especificaciones, los mismos componentes que ustedes van a dar a las entidades, nos las den a la comunidad para nosotros tener claridad y poder reclamarle a ellos, pedirles nos cumplan con la disposición de los estudios de ustedes. Sí, Que no se quede en el limbo como se está pasando. por eso mismo va de la mano. Como pasó hace 4 años que vinieron y hicieron lo que volvieron Por eso mismo, 12 años. esa parte que se mencionaba dentro del componente social, de esa socialización final de los resultados, es muy importante y que le aclaramos que sí se va a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí a la señora Natasha, eso se va a ejecutar. Nosotros le vamos a presentar a ustedes cuáles son los resultados del estudio para que ustedes estén enterados y tengan con qué poder reclamar. Aquí, a raíz del 2011, principalmente porque ya venía una parte funcionando, pero a raíz de una cuestión que se inventó el acueducto,
cuando se cayó el puente de Cuatro Caminos, se generó la problemática de la olla de ramo. Eso tenía un objetivo: sacar la gente, los propietarios de cerca de esta zona que hace parte del... No, de la cuestión aquí de la cuestión de montaña. Más exactamente el parque Entre Nubes. Como esto se va a hacer una cuestión muy importante. Querían era sacar la gente que habitaba cerca a estos lugares para construir edificios. Aquí vino una vez exactamente el señor Peñalosa, trajo más o menos 80 mujeres muy elegantes, casa en casa, visitándonos y ofreciéndonos su solidaridad, porque estábamos en gestión de riesgo ya máxima y que a cualquier momento esto se iba a desaparecer. Entonces ellos venían a ofrecernos esa oportunidad de trasladarnos a otros sitios. Afortunadamente, las entidades y las juntas y algunos grupos que existen aquí, alertamos a la gente y todos no se dejaron intimidar, pero mucha gente se dejó intimidar y en estos momentos sí que están corriendo riesgos, porque nos llevaron a otros sitios donde generalmente sí es riesgos, como es allá en Cantarranas, que la gente que la llevaron para allá se está enfermando por la humedad y el frío, y ahí nadie le responde. Bueno, a raíz de eso, entonces resulta que llegaron, tomaron unas medidas, ustedes tienen que salir, así. Entonces generó una demanda que la presentaron 3 personas de aquí, que no está ninguna aquí en este momento. Pero resulta que a raíz de esa demanda, que duró como casi 6 años, el juez ordenó a las entidades hacer unas cuestiones de mitigación a la alcaldía, al distrito, al mismo IDIGER, que debía ser unas zonas de mitigación y a tanto tiempo, y resulta que eso está de esto tenemos estudios. Esperamos que este sea muy importante, porque todos esos estudios en un momento dado, no sé quién si nosotros o algunas personas van a juntar todos esos estudios y nos va a tocar hacer un paro o no sé qué hacer para exigirle al gobierno quién nos va a responder por eso, porque se queda en estudios hasta que de pronto se genere de verdad un problema, porque nosotros que somos habitantes de aquí sabemos dónde están los riesgos y por qué se están generando esos riesgos, pero no le han querido poner atención. Los ingenieros de hoy vienen pues muy preparados y hacen técnicamente unos estudios que a veces nosotros nos genera como, no sé, una inquietud que esos estudios realmente no están bien hechos. ¿Por qué? Porque por ejemplo el estudio de suelos, hace unos estudios de suelos al pie de una quebrada que ha llevado toda la vida, y no es igual el terreno que está aquí a 1 metro del arroyo que baja de la quebrada al que está a 5 metros o más, para estudiar el suelo. Entonces, si llevamos un estudio de suelos de donde se genera la corriente, pues eso es simplemente arena movediza que se genera por propiedad. Entonces, no sé, nosotros dudamos sinceramente de esos estudios. Entonces, pues ojalá que este estudio nos ayude para de pronto poder hacer una gran reclamación. Eso quería aclarar y muchas gracias. Muchas gracias, señor Miguel.
¿Alguna otra pregunta sobre el estudio? 4 caminos que van a hacer la 10ª por ahí. ¿Cómo se cuénteme, mi Esperanza? Aparte de los 8 meses que tienen de plazo para este tiempo, ustedes tienen un tiempo adicional o una prórroga adicional para terminar de realizar el programa. Escuchemos, señores. Hacemos silencio, por favor. No, digamos que tenemos 8 meses para terminar esto. ¿Listo? Bueno, si no más preguntas, o si tienen alguna otra pregunta, hable o... No, mentira, no. Pues por el tiempo de ustedes, nosotros igual hoy vamos a trabajar todo el día. Pero no, pues digamos que es importante lo que ustedes dicen y ustedes tienen, digamos, hoy representación de la mesa territorial muy importante. Y veo que conocen mucho el territorio, es que, digamos, cuando tengan los resultados de este estudio, los apropien y no se queden volando por ahí, como dice el señor que dice que hay otros estudios, el ingeniero también ya nos acabó de confirmar que hay otros estudios, entonces sí es importante que aseguremos esas cosas para poder ir con elementos claros, ¿sí? De todas maneras, estos procesos, hay gente que no participa por desconfianza, porque ha pasado esto que ustedes dicen, pero la manera es que ustedes hagan cumplir esas situaciones, porque son ustedes los dueños del territorio. Entonces, importante que aseguren eso y no que nos quedemos en ese discurso como por antes, sino que realmente podamos hacerlo. ¿Sí? Listo, señores. Entonces, en ese sentido les quiero proponerles a ustedes, porque a veces es difícil aquí, aunque agradezco infinitamente nuevamente, de verdad, yo soy social y estábamos hablando con mi compañera de lo difícil que es convocar a las personas por lo que ustedes dicen, pero veo que la gente está interesada en su territorio, ¿cierto? Entonces, sí, pero sigue siendo difícil convocarlos a veces, ¿no? Entonces, la idea mía y la propuesta mía es que en el tema social pues hagamos el cronograma de trabajo hoy. Entonces, el cronograma de trabajo nos implica un recorrido territorial, que la idea es que antes de ese recorrido nos reunamos nosotros con los líderes o el que quiera a bien estar y nos organicemos de cómo lo vamos a hacer, atendiendo la observación del señor. Yo le mostraré los mapas que tengo y decir, bueno, a ese recorrido vamos a ir con este mapa, o sea, que planeemos en esas reuniones. Entonces, para eso les propongo 2 cosas. Que podamos hacer los recorridos la primera semana de mayo. Estamos con Leandro Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Danubio. Leandro, cuéntenos su opinión sobre esta reunión de un nuevo estudio sobre la problemática de las remociones en masa. Y don Carlos, no, como venimos hablando hace poquito, digamos, vienen los estudios sobre los estudios, pero no se le define nada a la comunidad. Esperamos que por lo menos estos que están iniciando puedan definir la situación a muchas personas que en este momento tienen incertidumbres de no tener claridad si están o no dentro de un territorio que es considerado remoción de suelos, donde desafortunadamente eso afecta para temas de servicios públicos, para temas de escrituración y muchos problemas más relacionados con servicios. Entonces, digamos, es importante que este estudio que está realizando en este momento realmente tenga el efecto y el impacto hacia la comunidad. Una vez finalizado ese estudio, se hacen las recomendaciones a la administración distrital sobre la intervención en las áreas. ¿Este nuevo estudio sí implicará que el gobierno distrital intervenga en esas zonas? Pues lo que acabé de mencionar, esperamos que sí, porque pues como se mencionó anteriormente, hubieron otros estudios los cuales no fueron tenidos en cuenta, no desconocemos el por qué no fueron, digámoslo, aprobados o algo así, porque nunca hubo la socialización de esos estudios ante la comunidad y por eso quedamos todos como en ese limbo de no saber qué hacer. Pero bueno, insisto, esperemos que estos sean los de darle la solución a las comunidades de nuestra localidad, de nuestro sector. Gracias, Leandro, muy amable. Nos encontramos con Miguel Santana, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Fiscala Centro. Miguel, esta nueva reunión de nuevo contrato para evaluar los sitios de riesgo de su barrio, ¿qué expectativas tiene usted sobre eso? Pues como expectativa muy interesante y son muchas las expectativas, pero es que llevamos ya 13 años haciendo estudios y diseños
para la gestión de riesgo en esta localidad y principalmente en este sector de las fiscalas. Pero se queda en estudios, ni la alcaldía cumple, la alcaldía local, la alcaldía, el distrito tampoco, y nadie, solamente les interesaba era sacar a algunas personas que vivían en sitios estratégicos cerca al Parque Entre Nubes para construir edificios. Entonces no vemos cuál es la razón, el interés, principalmente de algunas entidades que solamente se les preocupa como hacerle campo a las urbanizadoras y con algún pretexto y sacar la gente que dignamente viven hace 50 años y más aquí en estos sectores que realmente no vemos altas gestiones de riesgo. Gracias, Miguel, muy amable. Estamos con Pedro Ayala, integrante de la mesa territorial UPZ 56. Pedro, este nuevo estudio que va a realizar el IDIGER sobre la gestión sobre los problemas de riesgo en la localidad, ¿qué considera usted que implica? Bueno, lo más importante que nos acaban de socializar es de que van a hacer los estudios, se va a hacer unas como mesas de trabajo, esperando de que esta vez sí arroje unos resultados, porque desde hace más o menos 15 años se viene tocando este tema de alto riesgo acá en nuestra UPZ, que es nuestra localidad, en la cual pues años anteriores era para sacar la gente y hacer propio horizontal aquí en nuestro territorio. Lo que vamos a mirar es ahorita los territorios en qué estado van a estar, si es de alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo. Porque si de pronto van a dictar todos los territorios en alto riesgo, toca mirar ese estado. Pedro, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Arturo. Ahora estamos con Natacha Londoño, integrante de la mesa territorial UPZ 56. Natacha, hoy se presenta un nuevo estudio o un nuevo inicio de estudio de riesgo en la localidad, en su sector, específicamente la Fiscal Fortuna. ¿Cómo cree usted que este estudio debe impactar la comunidad? Bueno, ¿qué deben de impactar? De que no nos sigan sacando, porque lamentablemente han estado, desde el año 2012 han estado sacando todo ese territorio, Soco, Sorongo, como decíamos mi Santa Madre, y está perjudicando. Sí hay un punto crítico, ya hay un estudio en ese punto crítico, al cual IDIGER lo hizo, y nunca ha habido respuesta. Por eso era que yo estaba diciendo que ese informe no lo entreguen, porque realmente no tenemos conocimiento a ciencia cierta qué fue lo que arrojó esos estudios. Hicieron estudios de suelos, hicieron todo. Ahorita acordándome, tengo el documento donde comprueba eso. Entonces ya con este serían 2 estudios. El otro problema es en la parte baja y el impacto ha sido total porque, como tú lo sabes, no es desconocimiento de nadie que sacaron a toda la gente de ese sector. Entonces, si realmente hay voluntad política, se pueden lograr las cosas y ese sería como el impacto para esas comunidades. ¿Usted considera que al finalizar este estudio, la administración estatal verdaderamente se gradúe y ayude a la comunidad como debe hacerlo? Pues con esa esperanza es que estamos, porque realmente no lo creería. Yo creería más bien, y con todo el respeto, usted sabe que IDIGER siempre ha sido, y para mí, Natacha Londoño lo habla a nivel personal, siempre ha sido como el puente para los constructores, porque sacan a las comunidades vulnerables y llegan los grandes constructores a hacer los edificios, como pasó en el Portal de Santa Sofía. Ahí había una línea de casas el cual sacaron, y que es lo que hay hoy en día, 6 años después, una edificación de 8 pisos, 6 pisos, no sé, no me acuerdo. Entonces es como eso, IDIGER simplemente es el puente de desalojo y de orden para las constructoras. Natacha, muy amable. No, usted, Arturito. Estamos con Florencio Cruz, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Fiscala Alta. Don Florencio, ¿qué expectativas tiene usted de este nuevo estudio que va a realizar el IDIGER en su zona? Pues la expectativa que queremos es que se lleve a realizar todo en beneficio de la comunidad, porque es que muchas veces estos procesos actualmente la peor afectada es la comunidad, la que tenemos y llevamos muchos años en estos procesos, en estos, pues, nunca llega a un término
en que la comunidad se sienta tranquila. Sí, decimos, luchamos. Hay muchas cuestiones, hablamos de la vulnerabilidad de las personas, de los ancianos, de los niños. Y eso es lo que tenemos que luchar por esa vulnerabilidad de los habitantes del sector. Porque si vemos hay muchos sectores actualmente involucrados en estas inquietudes que actualmente pues, es para todos un tema y un karma, porque no podemos estar tranquilos en nuestros sectores. Nos rondan tantas cuestiones que nos perjudica el bienestar, la salud, las cuestiones que alrededor, la convivencia. Hay muchos factores actualmente que nos perjudican a las comunidades. Muchas gracias, Florencia.